Bienvenido a un video que mostrará dos métodos para agregar números mixtos. Agregaremos los números mixtos usando fracciones impropias, y luego usando números mixtos. También modelaremos la suma usando las barras de fracción a continuación. Se nos dan 2, 3, 4 más 1, 1, 2. Observe que aquí está el modelo para 2, 3, 4 y aquí está su modelo para 1, 1, 2. Usando el método de fracciones impropias, el primer paso es escribir 2, 3, 4 y 1, 1, 2 como fracciones impropias. 2, 3, 4 como una fracción impropia, tendrá el denominador de 4, el numerador es 4 veces 2 más 3, 4 veces 2 es 8, 8 más 3 es 11, 2, 3, 4 es igual a 11, 4. Mirando el modelo, si dividimos estas unidades en cuartos, podemos ver que 2, 3, 4 es igual a 11, 4. Para 1, 1, 2, el denominador sigue siendo 2. El numerador es 2 veces 1 más 1 que es 3, 1, 1, 2 es igual a 3, 2. Mirando el modelo para 1, 1, 2, podemos ver fácilmente, 1, 1, 2 es igual a 3, 2. Para agregar fracciones, siempre debemos tener un denominador común, de modo que las piezas que estamos agregando sean del mismo tamaño. El mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 2 y 4, que es 4. Si no podemos determinar el mínimo común múltiplo, siempre podemos multiplicar los dos denominadores. Observe que 4 veces 2 es igual a 8, pero debido a que la LCD o el mínimo común denominador es 4, necesitamos escribir ambas fracciones con el denominador de 4. 11, 4 ya tiene un denominador de 4. Para escribir 3, 2 como una fracción equivalente con el denominador de 4, multiplicamos el numerador y el denominador por 2. 3 por 2 son 6, 2 por 2 son 4. 3, 2 es igual a 6, 4. Volviendo al modelo, aquí está nuestro modelo para 3, 2. Si dividimos esto en cuartos, podemos ver que 3, 2 es igual a 6, 4. Observe ahora que todas las piezas son del mismo tamaño. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos agregar las fracciones. El denominador sigue siendo 4, el numerador es 11 más 6, lo que equivale a 17. Mirando nuestro modelo, observe cómo tenemos 11 más 6 o 17 copias de 1, 4, que es 17, 4. Pero observe cómo este resultado es una fracción impropia, también escribamos esto como un número mixto. Para hacer esto, dividimos 17 por 4. Hay 4 en 17, 4 por 4 es 16, restamos, la diferencia es 1, nuestro cociente es 4, 1, 4. Entonces la suma es 17, 4, que también es igual a 4, 1, 4. Y ahora para encontrar la suma nuevamente, usando números mixtos. Usando números mixtos, el primer paso es escribir 3, 4 y 1, 2 con un denominador común. Ya sabemos que el mínimo común denominador es 4 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y denominador de 1, 2 por 2. Dejamos 2, 3, 4 en su forma actual. Y 1, 1, 2 es igual a 1, 2, 4. Mirando nuestro modelo para 1, 1, 2, si dividimos esta barra en cuartos, podemos ver que 1, 1, 2 es igual a 1, 2, 4. Y ahora sumamos, primero sumamos las fracciones, y luego sumamos los números enteros. 3, 4 más 2, 4 es 5, 4, y 2 más 1 son 3. Mirando nuestro modelo, aquí están los 3, y aquí está el 5, 4. El 5, 4 es una fracción impropia, necesitamos convertir esto a un número mixto y luego sumarlo a 3. Para hacer esto, dividimos 5 por 4. Entonces 1, 4 en 5, 1 por 4 es 4, restamos, la diferencia es 1, el cociente es 1, 1, 4. Lo que significa 3, 5, 4. Es igual a 3 más 1, 1, 4, que es lo mismo que, más 1, 4, que equivale a 4, 1, 4. Entonces, la suma final como un número mixto es 4, 1, 4. Espero que hayas encontrado esto útil.